Esta es la forma más especial de recorrer el río Nilo, que es uno de los ríos con más historia en todo el mundo. Acompáñenme a hacer esta bella actividad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje en un crucero por el Nilo. Muy buenos días, mis chamos. Anoche sí que pudimos descansar un poco más de 5 horas y hoy nos toca explorar algunos templos de toda esta zona del río Nilo y ahorita estamos en Edfu, que es donde vamos a hacer nuestra primera visita, pero primero vamos a desayunar. La primera visita del día de hoy es al templo de Edfu, que es el templo mejor conservado de todo Egipto y posiblemente uno de los templos mejor conservados de toda la antigüedad. Este templo fue construido por la dinastía de los Ptolomeos, que fue la última dinastía de los egipcios y que es el remanente del antiguo imperio alejandrino de Alejandro Magno, que perduró por varios siglos aquí en Egipto y fue construido entre los siglos 3 a.C. y más o menos el año 57 a.C. y permaneció en uso hasta que fue prohibido el culto a todos los dioses paganos por Teodosio en el siglo 3 o 4 de nuestra era, si no me equivoco, se lo dejo por acá escrito. Cuando se prohíbe el culto, el templo queda por supuesto en desuso, se empiezan a construir casas en los alrededores y dentro del templo y queda prácticamente luego cubierto bajo la arena hasta que en el siglo XIX es descubierto por los franceses y se inicia la restauración del templo. La sala hipóstera es posiblemente el espacio más espectacular del templo porque está llena de increíbles columnas que terminan en capiteles con forma de flor de loto o también de papiro. Está espectacular. Miren, mis chamos, en las paredes de esta sala se encuentran representadas recetas de perfumes y de elaboración de esencias, y es que los egipcios fueron prácticamente los primeros en la humanidad en utilizar este tipo de sustancias. Si se fijan bien, se van a dar cuenta que los techos están negros y es que durante siglos hubo gente viviendo dentro del templo, así que ellos tienen que utilizar fuego para quemar cosas, para cocinar, y esto hizo que se perdiera mucho de las decoraciones del templo. Una curiosidad acerca del santuario de acá de Edfu es que iba bajando de tamaño y así se iba como dirigiendo la atención al centro, que es donde se encontraba la estatua dorada de Horus, porque se decía que los dioses tenían no la piel de carne, sino la piel de oro.
Este, como todos los templos del antiguo Egipto, estaba diseñado para que única y exclusivamente el faraón y los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, pudieran ingresar a él. El pueblo solamente se quedaba en la parte de fuera y desde allí era que presentaban sus ofrendas y adoraban a sus dioses. También hay unas escaleras que llevan a la terraza del templo, pero que se encuentra en este momento cerrada, pero que vale mucho la pena recorrerlos ya que está lleno de espectaculares relieves y jeroglíficos. Miren, estos son algunos de los muros exteriores del templo de Edfu y aquí narran la historia un poco de Horus, que fue el que se vengó de Set por asesinar a su padre Osiris, y es por esto que Horus es considerado el padre de los faraones y de allí proviene lo que es el origen divino de los faraones. Miren, mis chamos, aquí pueden ver cómo hay muchas imágenes que fueron destruidas posterior a la prohibición del culto pagano en el Imperio Romano. Y nos cuenta el guía que lo que le destruían eran los pies, las manos y la cara para que de noche no pudieran salir de las paredes y andar por allí y así la gente no los pudiera adorar. Para poder mantenerse en el poder. Toma dos. Para poder mantenerse en el poder durante bastante tiempo, los Ptolomeos decidieron adoptar o abrazar la cultura de las zonas donde estaban gobernando, así que decidieron construir un montón de templos acá en Egipto dedicados a sus propios dioses. Este templo de acá está dedicado al dios Horus, que es el dios halcón, hijo de Osiris y de Isis, y que fue el que derrotó a Set, el asesino de su padre, y desde allí se convirtió en el rey protector de la monarquía o de los faraones, y además es el origen mitológico de los faraones. Bueno, ya es hora de descansar un ratito, así que subimos a la terraza del crucero para disfrutar de la piscina y de las preciosas vistas que hay del Nilo y también aprovechar a mostrarles un poquito del barco. Bueno, mi chamo, ahora voy a intentar mostrarles un poquito acerca de las instalaciones del crucero, que bueno, hay algunas tienditas de conveniencia, hay algunas cositas para hacer, así que vamos a... Miren, mis chamos, esta es la habitación de nuestro crucero por el río Nilo. Es una habitación doble de lujo, está hermosísimo. Se llama Serenity Night Cruise, pero esto lo reservamos a través de una agencia, así que el crucero dependerá de la agencia que ustedes escojan. Por acá se supone que tendremos un balconcito o una ventanita, pero ahorita hay otro barco al lado. Y por acá tenemos el baño que, oh sí, bebé, está hermoso y grande, pensando que estamos en un barco, ¿eh? Por acá tenemos el bazar, que sería un poco como la joyería. También en el bazar venden ropa, también algunas telas,
toallas y cositas que pueden utilizar durante su viaje por el Nilo. Este se llama el Salón de Kefren. Aquí pueden descansar, tienen un sofá y también tienen una mesa de billar. Está lindo este sitio, ¿eh? Y por este lado tenemos el gimnasio del barco. Son solo máquinas de cardio. Por acá tenemos una bicicleta y 3 caminadoras. Y que si quieren hacer un poco de cardio, aquí pueden. Por acá tenemos la sala de lectura, donde además de leer también tienen juegos de mesa para pasar el rato. Por acá tenemos la tiendita de recuerdos, de souvenirs, con un montón de cositas acerca de Egipto y bueno, lo que siempre uno intenta comprar en un viaje. Pueden comprar sus cositas aquí, aunque debo decirles que es bastante más caro. Por acá tenemos el lobby del crucero, donde se unen todas las escaleras y llegamos a esa vitrina en lo alto que está hermosísima y que me encanta. Y finalizamos por ahora visitando el Horus Bar, que es el bar que se encuentra acá en el lobby del crucero. Este sí que está muy bonito, ¿eh? Miren, llegó a la habitación que estoy compartiendo con mi hermana y nos pusieron las toallas en forma de patitos enamorados. Oh no. Miren mis chamos, ese tipo de barco que ven al fondo es la forma más lujosa de hacer el crucero por el Nilo, aunque también bastante más lenta. Tarda unos 5 días en hacer el recorrido que nosotros estamos haciendo, pero dicen que es la forma más bonita de hacerlo. Les dejo por acá el nombre porque no recuerdo muy bien cómo se llaman este tipo de embarcaciones. Y nada, van a encontrar en internet muchas opciones para poderlo hacer, pero bueno, saben que será un poco más caro que el resto de las opciones. Y ya estamos en la segunda parada del día de hoy, que es para visitar el templo de Kon Ombo. Este templo fue construido también por los Ptolomeos durante el siglo III a.C. y estaba dedicado a 2 dioses que eran Horus el Viejo, el mismo que les comenté en el templo de Edfu, pero también estaba dedicado al dios cocodrilo Sobek. Algo curioso es que aquí entre los 2 templos de Kon Ombo existía un corredor que separaba ambos y que estaba totalmente oculto, no se veía por ningún lado, y esto lo utilizaba única y exclusivamente el sumo sacerdote para darle respuesta a las personas que venían a hacer peticiones en el templo, una manera ya de controlar la mente de las personas, porque tú ibas hacia una petición y de repente aparentemente tu Dios te respondía, pero realmente era el sumo sacerdote hablando.
Mismo detrás de mí se encuentra un pozo que se llenaba con las aguas del Nilo y con este podíamos saber el nivel del lago y así saber cuánto iban a cobrar de impuestos. Miren mis chamos, estos jeroglíficos que ven acá son uno de los calendarios mejor conservados de todo el antiguo Egipto. Miren mis chamos, por acá podemos ver jeroglíficos que representan diferentes instrumentos quirúrgicos que se utilizaban en el antiguo Egipto ya hace más de 2000 años. Además también vemos una mujer dando a luz. Y es que les cuento que el templo de Konombo fue uno de los sitios más importantes para la medicina egipcia, que además también era una de las medicinas más importantes del mundo antiguo. Tanto es así que el texto médico más antiguo que se conoce en el mundo se llama Papiro de Edward Smith, que data nada más y nada menos que del año 1600 a.C. y que se cree que es una copia de un documento anterior. Aquí se habla de cómo tratar unas 46 o 48 tipos de heridas diferentes sin ningún tipo de magia. Y una de las cosas más bonitas de Komombo es que está construido en un terreno elevado justo al frente del río Nilo, así que tienen estas vistas espectaculares. En el antiguo Egipto los cocodrilos eran venerados como manifestaciones del dios Sobek, así que aquí justo al lado del templo de Komombo se encuentra el Museo del Cocodrilo, donde se conservan 20 momias de cocodrilos de diversos tamaños que van desde los 2 metros hasta los 4 metros de largo, que serán enormes y que además están en muy buen estado de conservación. A algunos se le ven los dientes, la forma de la cola y se ve increíble. Y esto que ven aquí, mis chamos, son huevos de cocodrilo momificados. Esto sí que no me lo esperaba. Miren, y por acá tenemos momias de cocodrilos bebés. Increíbles. Por acá tenemos una estela donde está representada la diosa Hathor, que era también la esposa de Sobek, al igual que también era la esposa de Horus. Poco complicada la mitología egipcia. Y si se preguntan por qué momificaban a los cocodrilos, van a hallar la respuesta en las creencias egipcias, y es que se creía que Sobek vivía en este sitio rodeado de cocodrilos, y cada vez que un cocodrilo moría, el alma de Sobek pasaba de ese cuerpo a otro. Así que lo que estaba momificando no era simplemente un cocodrilo, sino que estaba momificando el cuerpo de Sobek. Miren, aquí los barcos se organizan uno al lado del otro, así que cuando vas a salir del barco tienes que pasar por todos los barcos. Y como ya es costumbre, Egipto nos despide con un precioso atardecer desde acá de Komombo.
increíble. I start to close my eyes. No good at goodbyes. I feel your body burning on my mind. Still don't know why we let go. I'm trying to find a little closure. El día de hoy la cena se sirve en la terraza del crucero y aparentemente está dedicado a la cocina egipcia, así que vamos a probar los sabores de esta noche. Closer, if only for another night. Trying, baby, but I just can't forget you. Oigan, la cena se ve deliciosa, así que vamos a probar este festín. Buen provecho. Empezamos muy bien esta noche. Can't stop, no, we can't stop overnight. Can't stop when your heart is on the line. It's automatic. Waking up beside you like it's a habit. Don't know how it happened. We do this every time, it's just so classic. Y ahora sí es hora de la fiesta, mis chavos. While we let go, I'm trying to find a little